más allá, sin irnos más lejos, amados, esta última semana, para ser específico, el día de ayer, amados, mi mamá, como saben, está enfermita y tuvo que ir a una consulta. Y la persona que la estaba atendiendo me dijo, yo escuché pasos en mi azotea y nos espantamos, pensamos que era un ladrón, me dijo. Escuché que alguien corría en mi azotea sin saber nada de esto, yo no le platiqué nada de esto. Escuché que alguien corría en mi azotea y nos espantamos, mi mamá y yo, porque pensamos que era un ladrón. Y cerramos todas las puertas y ventanas lo mejor que pudimos ahí donde vivimos. Y en la madrugada escuchamos ya como a las 2 de la mañana que alguien jaló una silla de una forma tremenda, una silla de nuestro comedor, y hasta nos despertó cuando jaló esa silla. Y pensamos que un ladrón se había metido a la casa. Cuando nosotros bajamos a ver, no había absolutamente nadie, pero sí la silla se había movido de donde la habían dejado y todo lo demás estaba cerrado. Es decir, nadie había entrado ni nadie había salido físicamente, pero sí espiritualmente, un demonio, un shed. Eso ayer me lo contaron, amados, no fue otro día, ayer mismo. Entonces esto, amados, es el pan de cada día. Es todos los días se ve esto y por eso es importante conocerlo, amados. Entonces, para empezar debemos definir algo bien importante, amados, en esta tarde. ¿Cómo puede manifestarse el enemigo? A través de sus demonios, los Sheidim. ¿Cómo pueden manifestarse? ¿Pueden manifestarse como un ángel? Sí. Según Shaul, sí. ¿Como un ángel de luz? Por supuesto que sí. ¿Pueden manifestarse de una forma espantosa como un demonio? Por supuesto que sí, eso es lo más que hacen. Se aparecen con formas horribles, como lo que vemos hoy en estos días de Halloween y demás. Son demonios y por supuesto que existen y se manifiestan de esa forma. ¿Pueden manifestarse como un ser humano? Por supuesto que sí. ¿Pueden manifestarse como un animal? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Pueden manifestarse como hombre o mujer? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque los demonios no tienen cuerpo físico. Eso lo estudiamos en el segundo tema. Los demonios son seres 100% espirituales sin un cuerpo físico como el de nosotros. Es decir, que los demonios pueden tomar la forma de acuerdo a su poder que les plazca. No tienen que someterse a algo, amados. Yo como ser humano tengo una forma física que no puedo cambiar. A donde sea que tú me veas, voy a ser igual. La misma estatura, la misma complexión, etcétera. Voy a ser igual, pero el demonio no. El demonio no tiene un cuerpo físico y puede manifestarse de la forma que le plazca, amados, porque no tiene ningún un cuerpo físico, una figura física definida, y entonces puede manifestarse como se le pegue la gana. Por eso no existe ningún solo reglamento de cómo el enemigo pueda manifestarse. Así puede aparecer como un animal, así como una persona, así como un demonio espantoso, así como un ángel de luz, así como se le plazca. Puede aparecer como él quiera, porque no tiene un cuerpo físico definido. Y vamos entonces a este punto que vimos hace un momento, amados. ¿Existen las casas infestadas? ¿Existen las casas endemoniadas? Por supuesto que sí, amados. Entonces, antes de empezar este punto de las casas poseídas, embrujadas, como le llamen, vale aclarar que, amados, no solamente los humanos pueden ser poseídos por demonios, sino también los animalitos. No solamente los humanos y las casas pueden ser poseídas por demonios, sino también los animalitos, amados. Esto es en menor grado, pero también es posible. El ejemplo más claro de esto lo tenemos en el relato de Yeshua, cuando él libera a un endemoniado ganareno y arroja esos demonios que salieron de él, que eran bastantes, a un hato de cerdos. Y entonces los demonios toman posesión de los cerdos. Entonces, los demonios sí pueden manifestarse en animales, amados, de todo tipo, de toda clase. Pueden tomar posesión de ellos y no solamente en los humanos, amados. Por eso ahí debemos de entender un concepto más allá de lo que pensamos. Los demonios no solamente pueden estar en un lugar, vamos a ver que también pueden tomar un objeto como posesión, un solo objeto, y por supuesto el cuerpo de una persona. Elohim reprenda al diablo, pero también pueden estar en un animalito, que también es real y es totalmente cierto. Ahora bien, la infestación de una casa puede ocurrir cuando en esa casa se ha practicado de forma continua espiritismo, ritos satánicos, santería o cualquier otro tipo de forma de esoterismo. Repito, ¿por qué los demonios van a llegar a habitar una casa? ¿Por qué? Y recuerden que estos temas son para quitarnos varios conceptos y tradiciones que están erradas, Baruch Hashem. Y es que la gente del mundo, si tú le preguntas, ¿hay casas embrujadas? Te va a decir sí. Tal vez uno que otro lo va a dudar, pero la mayoría te van a decir sí, sí existen, pero son muy raras. Las casas embrujadas son muy raras. Tal vez una hacienda abandonada por ahí, tal vez una casa donde murió una persona, pero son casos muy raros.
pero nosotros entendemos que no son casos raros, amados, sino el pan, repito, de todos los días. Esto es más común de lo que podemos imaginar. Entonces, cuando una casa tiene presencia demoníaca, es porque en ella se ha practicado espiritismo, ritos satánicos de cualquier tipo, santería o cualquier forma de esoterismo. Recuerden, ajín, la regla que hemos aprendido en estos temas: no hay puerta más grande para el enemigo que el ocultismo. No hay puerta más grande para el enemigo que el ocultismo. Cuando la gente practica ocultismo, atrae de inmediato demonios a su vida. También hay algo que aclarar aquí, ajín, que la gente que queda poseída, es el tema que vamos a ver al final en esta tarde. La gente que queda poseída por demonios, que es también muy normal, amados, no es la gente más malvada. Es decir, bueno, una gente que quede poseída es la gente más mala del mundo, y la gente que no está poseída es la gente más noble del mundo. Eso es un error también. ¿Por qué? Porque puede haber un empresario que defrauda a sus trabajadores y es sumamente perverso y no va a quedar poseído. Pero puede haber una persona que por broma agarró la cuija y empezó a jugar y quedó poseído. No es el grado de maldad lo que define la posesión, sino es la puerta que abrió la persona. Y siempre la puerta que tiene que abrir la persona para llamar espíritus inmundos es el ocultismo en cualquiera de sus formas, incluyendo parte de la cábala judía. Entonces, la persona que recurre a divinos, santeros, ocultismo en cualquiera de sus formas, va a acabar con manifestaciones demoníacas de cualquier tipo, como ya lo vimos, o en cualquier nivel, porque va por niveles. Amén. Ahora bien, entonces, la casa tuvo que tener presencia de este tipo, ocultismo, para que vinieran Shaidim a ello. Ahora bien, decíamos que no solamente una casa puede quedar infestada de espíritus inmundos, sino inclusive un objeto, amados. Es decir, este control, es un decir, o lo más común son estatuillas. Los demonios vienen a habitar a un objeto más que a una casa. Y a donde sea que se lleve ese objeto, el demonio va a estar, o demonios van a estar, amados. ¿Por qué? Porque son objetos que se usan sobre todo en la santería para ritos de maleficio o hechizos. ¿Cuál es la diferencia entre hechizo y maleficio? Ya lo estudiamos, amados. Todo eso tiene que estar bien apegado en nuestra mente, amados, porque es para ayudar, no es solamente un conocimiento vano. ¿Cuál es la diferencia entre hechizo y maleficio? Hechizo es algo que se hace para buscar un bien personal, para tener dinero, para tener, dicen, amor, salud y prosperidad. Es un hechizo. ¿Cuál es el maleficio? Algo que se hace para atacar a una persona, magia negra. Ve y enferma a esta persona, que esta persona tenga un accidente. Es un maleficio. ¿Amén? Esa es la diferencia entre maleficio y hechizo. Entonces, se usó un objeto, cualquiera que sea, no tiene que ser algo en específico, para hacer un maleficio, inclusive un animal, amado. Por eso los animales también son poseídos. Se usó un animalito o un objeto para hacer un maleficio, un hechizo en la santería y demás. Ese objeto queda poseído por demonios. Y a donde sea que se lleve ese objeto, va a estar, por supuesto, los demonios operando, amados. Entonces, un objeto está infestado, y lo sabemos por qué. ¿Cómo sabemos que un objeto está infestado por demonios? Porque ese objeto provoca fenómenos demoníacos en el lugar donde se encuentra. Normalmente lo que provoca es una influencia externa, de lo que platicaremos más adelante. Es decir, ahí donde está ese objeto se mueven las cosas solas, hay ruidos inexplicables, olores desagradables, etcétera. Lo que hay que hacer es quemar o destruir ese objeto, amados. ¿Cómo sabemos que un objeto trajo demonios? Porque a donde sea que se lleva, por ejemplo, los famosos troles, que se llevan como amuletos y son objetos que muchas veces tienen demonios, troles, así le llaman, son como duendes con pelos de colores muy altos, esos son demonios. Entonces, esos seres existen en el mundo espiritual y los plasmaron en el mundo físico. Entonces, son seres o objetos endemoniados. A donde sea que se lleven va a haber evidencia preternatural, es decir, a donde sea que se lleven algo va a pasar. La gente va a escuchar ruidos, va a escuchar pasos en su azotea, como ya les platiqué, va a tener olores desagradables en su casa inexplicablemente, va a haber manchas de agua inexplicablemente en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ha llevado un objeto poseído por demonios. Entonces, esto es el punto importante, amados. Y a la vez, todos estos puntos se aplican a una casa endemoniada. ¿Cómo sabemos que un demonio está en una casa? Por lo mismo, amados, porque provoca cosas más allá de la naturaleza. Recuerdan que preternatural significa más allá de la naturaleza, praeternatarum, más allá de la naturaleza. Es decir, lo que vemos es natural, pero más allá de lo natural es entonces ¿qué? Un fenómeno demoníaco. Baruch Hashem. Entonces,
Es lo mismo en una casa. ¿Cómo sabemos que la casa está poseída por demonios? Porque hay fenómenos fuera de lo natural. Porque hay cosas fuera de lo natural. Yo te lo platiqué. Entonces, al comenzar el servicio, una doctora de mi mamá le dijo: en mi casa mueven las cosas solas, no hay nadie y se mueven las cosas en la madrugada. Es fuera de lo normal, es una casa con una presencia demoníaca. Entonces, esto pasa también en las casas. Pero en nuestra sociedad, amados, actual, en la sociedad que vivimos, no es necesario que la gente vaya al ocultismo para que vengan demonios a su casa. Porque yo le pregunté a la doctora, a la licenciada en fisioterapia, perdón, le pregunté que si en su casa habían practicado cosas y me dijo que no han practicado nada, que esa casa la tienen desde siempre, ellos la construyeron y que no han practicado ocultismo. Entonces, ¿por qué vienen demonios a una casa donde no se practicó ocultismo? Porque hay entonces ahí, amados, en nuestra sociedad actual, un sinfín de puertas que se pueden abrir para demonios. Y no solamente es el ocultismo, amados, todas las cosas que se transmiten a través de internet en su mayoría, la música satánica, etcétera, los programas de terror que ahorita están de moda, etcétera, 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 todas esas cosas van a traer demonios a una casa. Entonces, la mejor forma por eso de librar una casa de demonios no es otra más que cambiar el ambiente familiar. Es decir, amados, que la gente se arrepienta de sus pecados y viva bien lo mejor que pueda. Si la persona, amados ajín, no practica ocultismo, magia, santería ni cosas semejantes, pero hay infinidad de gritos en la casa, pero hay infinidad de cosas malas en internet o en televisión, pero hay alcoholismo, pero hay infinidad de cosas, los demonios van a venir a esa casa. De una u otra forma, no es ocultismo, pero es una entrada a demonios, amados. Amén. Entonces, la persona, ¿qué debe de hacer? Que es aquí algo bien importante. ¿Qué debe de hacer la persona para liberar su casa de demonios? Porque a fin de cuentas es lo importante. ¿Qué hacer para que en la casa se vayan los shaidim, los demonios? Se va a hacer, por supuesto que se tiene que hacer. ¿Qué sucede? Los demonios vinieron, los demonios también se tienen que ir de una casa. Entonces, número uno, la persona, para que su casa esté libre de demonios o cualquier lugar donde esté, debe estar dispuesta a buscar de corazón al Creador, amados. La persona puede pedir ayuda y decir: fulanito de tal, ven a mi casa a orar para que se vayan los demonios. Y se puede ir a orar para que los demonios se vayan. Pero ¿cuál es el problema? La persona sigue, amados, en rebeldía contra el Creador, los demonios van a permanecer en esa casa. Aunque se vayan, van a regresar según Yeshua. Entonces, la persona, en primer lugar, para ver su casa libre de shaidim, y su familia también, amados, debe entonces estar dispuesta a buscar de corazón al Creador, amados. No a medias, sino tiene que realmente buscar de corazón al Creador. Número dos, debe de sacar todo anatema de su hogar. ¿Qué es el anatema? El anatema es todo objeto físico que ofenda al Creador o que esté en contra del Creador. En primer lugar, todos los objetos relacionados con ocultismo. Tenía cartas del tarot, tiene amuletos, tiene estrellas de cinco picos, pentagramas, tiene amuletos indios, indígenas, etcétera. Todo eso lo tiene que sacar de inmediato de su casa. Si quiere que los shaidim se vayan y no regresen, debe sacar todos los objetos relacionados con ocultismo de cualquier tipo, clase o género. Tiene que sacar todo tipo de idolatría de su casa, cualquier tipo de idolatría que tenga en su casa, no solamente idolatría católica. Hay gente que tiene ídolos de otras naciones, tiene demonios o dioses indios, dioses japoneses, etcétera. Todo eso lo debe de sacar de su casa. Todo lo relacionado con idolatría es anatema. Debe de sacar todas las figuras de demonios, ya sea en escultura, en dibujo, en ropas, en pantalones, en playeras, en cobijas, etcétera. A donde sea que estén plasmados demonios o esculpidos demonios, debe de sacarlos de su casa. Todo lo que tenga que ver con ocultismo, con calaveras, con muerte, con dragones, con obeliscos, todo, con pirámides egipcias, pirámides mexicanas, todo eso lo tiene que sacar de su casa, porque las pirámides eran templos dedicados al sacrificio humano, por lo tanto una puerta grande a demonios. Y la persona creyente no tiene que estar visitando esos lugares, amados. Las ruinas que hay acá en Tehuacán, en Teotihuacán,
en el sur del país, ni se diga en Egipto, la persona no tiene que pisar esos lugares porque son lugares de maldición y por eso los demonios de repente, amados, se le pegan. Va a Teotihuacán a recibir la energía de la primavera y resulta que lo único que recibe, amados, son un sinfín de demonios y regresa a su casa con enfermedades inexplicables, siendo atormentados por espíritus inmundos, porque son templos a espíritus inmundos, amados. Aunque hoy se les llame patrimonio nacional de la humanidad, son espíritus inmundos los que habitaron en esos lugares. Ahora bien, amados, después de que la gente sacó todo el anatema de su casa, debe de orar por la casa, ungiéndola con aceite, o sea, aceite de oliva, ordenándole a todo espíritu inmundo irse de su casa e irse muy lejos. La persona lo puede hacer. Hemos ido a muchas casas y lo hemos hecho nosotros, pero la persona misma lo puede hacer. El demonio le puede decir al pensamiento, porque él habla al pensamiento, que no lo haga, pero es un mentiroso, hazlo y te va a funcionar. Derrama aceite sobre tu casa, saca todo anatema, conságrate al Eterno, derrama aceite sobre tu casa y echa fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Yeshua, de cualquier parte, cualquier rincón de tu casa, pero ordénale. A los demonios no se les pide, se les ordena, amados. Al demonio no se le pide algo por favor, se le ordena irse en el nombre de Yeshua de tu casa. Entonces, y también se le tiene que decir, amados, que se vaya lejos. Esta frase de que se vaya lejos no es adicional. ¿Por qué? Porque los demonios, y lo hemos visto, pueden salir de la casa de la persona, pero quedar, haz de cuenta, aquí en la calle. Se fueron de este lugar, pero están aquí a la puerta de tu casa. Eso es real, amados. Se van de tu casa, pero se quedan en la otra. O se quedan en el vecino o aquí en la calle de enfrente. Entonces, por eso el demonio tiene que ser ordenado, se le tiene que ordenar a irse lejos de esa casa. Así literalmente, ordenar irse lejos de esa casa, no a la vuelta, a la esquina, lejos de tu casa le tienes que ordenar irse a esos espíritus inmundos. La mejor forma de liberación de una casa, por eso, sin lugar a dudas, es que la persona viva en paz con su Creador y de esa manera los demonios irán de su casa en la mayoría de las veces automáticamente, sin necesidad de más. Si la persona se consagra al Creador, de más cosas, amados. Y sobre este punto de las casas infestadas, amados, viene una pregunta muy común. ¿Existen los fantasmas? Lo que se conoce como fantasmas. ¿Existirán los fantasmas, Ajín? Sí, existen en el sentido de que las apariciones existen, aunque en la mayoría de las veces se presentan con figuras humanas. En la mayoría de las veces los llamados fantasmas son supuestamente espíritus de personas que murieron. Entonces supuestamente se aparece la abuelita, el abuelito, la tía, etcétera, el niño que murió ahí lamentablemente y pasa corriendo de repente y no sé qué tanto. Supuestamente son las personas que murieron hace tiempo. Pero esto, según la Torah, amados, es totalmente inviable. Ninguna persona, está escrito en Eclesiastés y en otros libros, puede regresar después de la muerte. No puede ser el espíritu de una persona fallecida. Es sin lugar a dudas un espíritu inmundo, es un demonio lo que se está apareciendo ahí. Recuerden el primer punto que vimos, ¿con qué forma se va a aparecer un demonio? Con forma espantosa, se va a aparecer con cara desfigurada, ¿con cuernos? No, se va a aparecer como le pegue la gana. Va a aparecerse como una persona, como un animal, como una mujer, como un hombre, como un ángel, como un demonio, como sea se aparece. Entonces eso indica que un demonio toma figura humana y se aparece en ese lugar específico, amados. Ahora bien, pasando a otro punto, en la clase pasada nos faltó definir algo bien importante sobre la diferencia, amados Ajín, que hay entre la influencia interna y la influencia externa. Entonces vimos que hay tres tipos, amados Ajín, de nivel en la cual el enemigo ataca a una persona. El nivel más común y el nivel más básico, ¿cuál es? La tentación. El enemigo ataca a través de la tentación. Ese es el nivel básico. El enemigo día y noche va a estar atacando a través de la tentación. Ese es el primer nivel de influencia del enemigo. El segundo, ¿cuál es? Que es más fuerte, es mucho más fuerte. El segundo nivel de influencia del enemigo a una persona, aquí ya estamos hablando de las personas, es la influencia externa. ¿Qué es esto, amados? Y la influencia interna. La influencia interna ya le explicamos que se manifiesta en tres áreas de la persona. Se va a manifestar en su mente, se va a manifestar en su espíritu y se va a manifestar en su cuerpo. Entonces una persona, amados, que dio lugar al enemigo va a ser atacada por el enemigo en sus pensamientos, con ideas de suicidio, cosas semejantes, obsesión, celos, etcétera, etcétera.
Va a ser atacada en su cuerpo posiblemente con enfermedades incurables o curables, o va a ser atacada en su espíritu con problemas como depresión, ansiedad o cosas semejantes. Problemas que supuestamente tratan los psicólogos. Entonces, ¿cuál es la diferencia central entre el ataque externo o interno del enemigo? Bueno, la influencia interna es cuando el demonio ejerce cierta influencia sobre el cuerpo, la mente y el espíritu de la persona. Esto ya es muy grave. Esto ya es grave. Esto no es posesión demoníaca, pero ya es grave. Esto no es posesión, repito, pero ya es a un paso de la posesión y ya es grave. La persona ya está atormentada en el pensamiento, por la persona anda como perdida, anda obsesionado o anda así medio oído, como decimos, perdónenme la expresión, ya el demonio está trabajando en su mente muy grandemente, muy fuertemente, y lo hemos visto bastantes veces. En segundo nivel es el cuerpo. El enemigo ataca el cuerpo y enferma el cuerpo de la persona, de muchas formas, incluyendo el cáncer. Entonces, el enemigo ataca a la persona y gana legalidad en la persona porque la persona se lo dio. Recuerden, la persona no es una víctima de los demonios. Ninguna persona es una víctima, amados. La persona que invitó demonios los va a tener. Entonces, ¿cuál es el punto acá? La segunda influencia es sobre el cuerpo y la tercera sobre el espíritu, la influencia interna. Entonces, la persona va entonces a tener depresión y cosas semejantes. A ver si funciona el proyector. Baruch Hashem. Bueno, ustedes lo están viendo arriba. ¿Qué están viendo? Bueno, están viendo la parte del cuadro que hace momento les expliqué. Es este, miren. Aquí estamos ahorita. Ya vimos lo de arriba. Ya vimos lo de arriba, amados. Ahora que va, vamos a levantar tanto la cámara de acá allá. Aquí está entonces lo que ya vimos arriba de casas infestadas y todo eso. Ahora, ¿en qué estamos? Ya estamos en esto que es sumamente delicado aquí. Estamos en este punto que es sumamente delicado, que es la manifestación demoníaca en las personas. Y entonces aquí vemos 3 puntos de influencia, 3 puntos que van de nivel de ataque del enemigo. El primer punto, amados, es la tentación, que vimos que es la más común, la tentación es lo más común. El enemigo día y noche va a estar tentando. Esto es hasta cierto punto normal, pero ya vimos también cómo resolverlo. Y el segundo punto es la influencia. Y aquí se divide en 2 partes, en una influencia externa, que es más leve, y una influencia interna, que es más fuerte. La interna es más fuerte porque aquí el enemigo va a actuar directamente en su mente, repito, en su cuerpo y en su espíritu. Aquí ya hay un grado muy grande de influencia demoníaca. Esto ya es grave, amados. Esto ya lo podemos tomar como algo grave, algo delicado, porque aquí el enemigo puede llevar a una persona inclusive al suicidio. Por eso es grave, por eso es muy delicado. Para mí estos temas, amados, me gustan, me apasionan, por eso los estoy estudiando, pero para mí todo esto es muy delicado, amados. Se los voy a explicar en un momento. Para mí todo esto no es un juego, es muy delicado. Yo he visto personas, para empezar he visto casas poseídas por demonios, he estado en ellas. He visto personas con influencia en su mente, cuerpo y espíritu, y he visto personas sobre todo con posesiones demoníacas. Para mí esto no es un juego, amados. Ver una persona poseída por demonios de una forma muy fuerte no es un juego. Es algo sumamente delicado y es algo, amados, que a veces quebranta, porque el demonio posee con una finalidad: hacer sufrir a la persona. El demonio que posee a una persona, valga la redundancia, lo hace con un objetivo: la quiere hacer sufrir lo más que pueda, la quiere hacer padecer. Las personas que tú ves en la calle recogiendo basura, comiendo de la basura, están poseídas por el enemigo. Eso es algo risible, es algo para tomarlo en poco, es dolor. A la persona que tiene al Eterno debe de sentir dolor, amados. Si no tiene al Eterno no va a sentir dolor por nada, ni por su propia vida, y por eso no se consagra. Pero si la persona tiene al Eterno, tiene que sentir dolor por la persona poseída y le tiene que buscar ayudar, amados. Y sobre todo, porque repito, amados, muchas personas dicen: esto no sirve de nada, o mejor háblame de la parashá fulanita de tal. Hace una semana, te repito, me hablaron, una persona que estaba acá se salió de la congregación, nadie la corrió, se fue no sé por dónde, y me habla porque su hermano ya tiene esto, influencia demoníaca en su mente, tiene pensamientos de suicidio de otras formas. Entonces, amados, esto no es un chiste, esto no es un juego, esto es lo más serio que podemos tratar. El enemigo atacando en todas sus ramas y en todas sus formas. Para mí, amados, es un tema serio, y yo no me hago el valentón en esto, porque yo he visto el poder del diablo, he visto el poder del enemigo,
pero también he visto el poder del diablo y vaya que tiene poder. Vaya que tiene poder el diablo cuando se enoja, amados. Y para mí por eso esto no es un juego, es mucho, pero mucho, muy serio. Vamos a explicar estos dos puntos. ¿Qué es la influencia externa y qué es la influencia eterna? Y pasamos al punto fuerte del tema, que es la posesión demoníaca. Prendemos las luces y seguimos entonces, amados. Vamos a prender las luces y seguimos entonces aquí. Y entonces, bueno, la diferencia central, amados, entre una influencia interna y externa, ya vimos, es que la interna, el enemigo está atacando directamente a la persona. Mientras que en la influencia externa, el demonio actúa desde afuera de la persona y por lo tanto tiene menos poder, amados. Entonces, en la influencia interna el enemigo está directamente sobre la persona. En la influencia externa el enemigo está afuera de la persona y le está atacando, pero por lógica con menos poder. Entonces la persona que tiene una influencia externa, no interna, externa del enemigo, esta persona, amados, aquí tiene sensaciones como escalofríos, sensación de tener algo pegado al cuerpo, el famoso se me subió el muerto, como es muy común, es conocido así, se me subió el muerto, ¿lo has escuchado? La gente así lo conoce. Eso es una influencia externa, el demonio está atacando, pero va afuera, por afuera. Entonces, escalofríos, sensación de tener algo pegado al cuerpo, cosas así, pero no enfermedades ni cosas más severas. La influencia externa es la situación en la que un demonio asedia de forma continua a una persona. Este asedio puede durar días, semanas o meses. El demonio está sobre esa persona una y otra vez. En la influencia externa, si mueve cosas en el lugar donde está la persona, o se mueven cosas en el lugar donde está la persona, provoca ruidos o olores. Esto puede ser percibido por otros testigos y no solo por la persona que sufre este asedio, amados. Entonces, en la influencia externa el enemigo lo está atormentando, pero desde afuera, no desde adentro. Entonces le mueve algo, como lo que ya te platicé al principio, le mueve las cosas en su hogar, oye ruidos, huele cosas extrañas, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo lo está atacando. Tiene pesadillas, que ya vimos que es parte de lo que provoca el enemigo. Tiene pesadillas, tiene opresiones, amados, etcétera, amados. El caso es que el enemigo lo está atacando por afuera, lo está atacando externamente a esa persona, la está atacando. Entonces, esto, amados, aquí es durante días, meses o inclusive años, amados, aquí. Entonces, por eso es importante entender la diferencia entre ambas cosas, influencia interna, influencia externa. Y ahora vamos sí a pasar al punto más delicado de esta noche. Y el más delicado al cual puede llegar una persona, amados. Una persona puede hacer muchas cosas, pero el nivel más delicado en el cual espiritualmente se puede encontrar una persona es la posesión demoníaca. Ese es el nivel más delicado en el cual se puede encontrar una persona, hablando espiritualmente. Entonces, ¿qué es la posesión demoníaca? La posesión es el fenómeno por el cual un espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. Es decir, amados, el espíritu va a hablar y a moverse usando el cuerpo de la persona sin que la persona pueda evitarlo. Va a tomar control de su persona, de su cuerpo. Las personas poseídas muestran lo siguiente. Ante lo sagrado o ante lo religioso se dan una gama de sensaciones que van según el sujeto desde el fastidio hasta el horror. Es decir, amados, una persona poseída por demonios siente un fastidio por las cosas sagradas o a veces horror, es decir, se espanta con las cosas sagradas. Desde la leve expresión hasta la manifestación más grande, que es ira y furia. Una persona poseída siente ira por las cosas sagradas, se aira cuando tú le hablas de las cosas sagradas. También blasfemias e insultos dirigidos hacia lo sagrado. Entonces blasfema e insulta normalmente las cosas sagradas, una persona poseída. Durante esa crisis, una segunda personalidad emerge en la persona. Entonces la persona ya no va a actuar como es normalmente, sino el demonio va a actuar a través de la persona y va a hablar, va a actuar y va a hacer muchas cosas que no haría normalmente, es decir, en sus 5 sentidos. Una segunda personalidad emerge en esa persona. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuentemente que durante esos momentos donde la persona está siendo tomada por el demonio, las pupilas se vuelven hacia arriba
los ojos se quedan blancos por eso. Las pupilas se le van hacia arriba, pero a continuación vamos a ver la diferencia de eso, muy interesante. O hacia abajo, las pupilas, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión, la cara dura, tensa. También las manos muestran crispación en esos momentos de crisis, cuando el demonio se manifiesta en la persona y la persona articula la voz llena de odio y de rabia, en español, inglés o en cualquier idioma, o en lenguas demoníacas o angelicales cuando el demonio se manifiesta. Fuera de las crisis que muestra la persona ya poseída, emerge una segunda personalidad. La persona lleva una vida completamente normal fuera de eso, sin que afecte nada su trabajo o sus relaciones sociales. Es decir, una persona poseída no está aislada en la mayoría de las veces. Es común, ahorita vamos a ver esa diferencia, se los voy a explicar más a detalle. Una persona poseída puede andar como nada, trabaja, estudia, se relaciona, etcétera, y lleva una vida normal. Mas sin embargo, cuando se manifiesta, muestra todas estas reacciones, amados. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda, porque está bien de su pensamiento, pero el demonio toma posesión de él y actúa con otra personalidad. Entonces, en algunos casos ven sombras, sienten una sensación extraña en alguna parte concreta de su cuerpo u oyen crujidos, tienen alucinaciones auditivas y por eso los médicos cuando ven a una persona así, lo más común que dicen es que la persona tiene esquizofrenia, porque tiene alucinaciones supuestamente visuales y alucinaciones auditivas, oye cosas y ve cosas que no existen, pero sí existen y son más reales de lo que pensamos, amados. Por eso los médicos no tienen ninguna definición para esto, dicen es esquizofrenia, está ya mal de sus facultades la persona, ve cosas, oye cosas que no existen. No, son demonios, la persona está poseída por demonios. Amén. No todas las personas esquizofrénicas están poseídas, pero el demonio se manifiesta a través también de eso. En la mayoría de los casos, esos fenómenos de posesión se producen tras participar en algún rito otra vez esotérico, jugar a la cuija, practicar espiritismo, santería cubana, afrocubana, vudú, etcétera. Entonces el espíritu inmundo entró porque la puerta se le abrió y siempre es a través del ocultismo, amados. Siempre es a través del ocultismo. El ocultismo es la puerta más grande hacia demonios y viene el 31 de octubre y viene el 2 de noviembre, días de total ocultismo. Debemos separarnos y alejarnos de todo eso. Podríamos decir que la posesión se compara con la esquizofrenia. El punto es que todas esas alucinaciones auditivas y visuales son reales. En la esquizofrenia no es así, pero en la posesión demoníaca son reales. La gente sí está escuchando voces y sí está viendo sombras o demonios, porque existen. Entonces, es un espíritu varios, entonces atormentando a la persona, atormentando en vida a la persona. Médicamente no se le puede clasificar en ninguna enfermedad conocida, amados. Médicamente no hay algo que le digan conocido o algún médico pueda clasificarlo en alguna enfermedad conocida, no existe para definir eso, no existe alguna definición médica. Por lo tanto, es totalmente inadecuado hablar de este hecho como esquizofrenia, psicosis y mucho menos como epilepsia porque se convulsionan. Porque el cuadro entero no encaja en ninguna de estas enfermedades. Tienen todo, tienen alucinaciones auditivas, visuales, convulsionan, etcétera, etcétera, etcétera. No cabe ninguna enfermedad conocida. Amén. No hay ninguna enfermedad conocida en la cual se pueda entender esto, amados. Las personas poseídas por un espíritu pueden experimentar episodios disociativos. Voy a explicar esto a continuación, que suena raro. Las personas poseídas experimentan episodios disociativos. Voy a explicar esto. Que pueden incluir gritos, risas, golpes de cabeza contra la pared, cantos o llantos. Las personas pueden mostrar apatía y apartamiento, se aíslan, rehusando comer o el llevar a cabo las tareas diarias, o pueden desarrollar una relación a largo plazo con el espíritu que lo posee. Por eso es triste esta situación, amados. Por eso para mí es muy doloroso cada vez que me ha tocado ver gente poseída por demonios, que gracias al Eterno han sido muchas veces. Es muy doloroso, amados. Si uno tiene, repito, amados, al Eterno, no hay otra cosa que se siente más que dolor al ver una persona atormentada
por demonios sin poder librarse, porque no pueden librarse por sí solos. Es algo doloroso ver a una persona poseída, porque le está cambiando la vida, el demonio lo está atormentando ya desde esta vida, amados. Es muy doloroso ver a una gente así, muy triste, amados, mucho, muy triste. No hay otra palabra que yo pueda expresar, no es miedo, no es pena, no es nada, es dolor, es tristeza al ver a una gente poseída por demonios. Es muy triste, amados, es algo de lo más triste que se puede ver. Una gente que ha cambiado su vida y que está siendo atormentada por espíritus inmundos. Entonces, la disociación de la personalidad, ¿qué es? Es una falta de conexión entre los pensamientos, la memoria y el sentido de identidad de una persona. Es decir, no se acuerda de nada de lo que hace. El demonio la toma, se convulsiona, habla en otros idiomas, etcétera, 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 y después de ese trance no se acuerda de nada. No hay una conexión con su memoria, con sus pensamientos, ni con la identidad de la persona. O sea, no se acuerda para nada de lo que hizo. No se acuerda para nada, amados ajín, de lo que vivió durante ese trance. Entonces, aquí viene algo bien importante que les voy a explicar sobre las posesiones demoníacas, y voy a usar otra vez el cuadro, amados. Aquí les voy a explicar algo bien importante sobre las posesiones demoníacas. Amén. Les voy a explicar algo bien importante sobre este punto, amados, de las posesiones demoníacas. Esto es bien interesante y ustedes lo van a aprender en esta noche, amados. Los demonios que vemos acá, ya estamos en este punto de la posesión demoníaca. Los demonios, amados, se pueden clasificar, no nombrar porque no tienen nombre, y si lo tienen no nos interesa, eso no es importante, sino clasificar en este punto de la posesión. Aquí ya no la puse por cuestión de tiempo y espacio, después lo pongo ya en internet, pero aquí se clasifican en 3 clases, amados, anótenlo. Se clasifican en 3 clases los demonios cuando se manifiestan. Se clasifican en 3 clases, amados. En 3 clases los demonios se van a clasificar. Número 1 es Agditi, que significa espíritus ocultos. Agditi, así como suena, A-B-D-I-T-I. Agditi, espíritu Agditi, espíritu oculto. Número 1, el demonio cuando está acá en la persona, ya está aquí en la persona, dentro de la persona, en su cuerpo, va a tener 3 clasificaciones. Número 1 es el demonio Agditi, espíritus Agditi, que significa oculto u ocultos, Agditus, en plural, ocultos. Espíritu Clausi, que significa cerrado. Voy a explicar eso que es bien interesante. ¿Por qué se llaman así? Espíritu Clausi, que significa cerrado, o en plural, clausus, cerrados. Espíritu Clausi o espíritu cerrado. Número 3, espíritu Aperti, que significa abierto. Espíritu abierto. 3 formas: espíritu oculto, espíritu cerrado y espíritu abierto. Y esto parece incoherente. ¿O por qué se llaman así? ¿Qué tienen de peculiar? ¿Por qué se llama Agditi, Clausi o Aperti? ¿Por qué se llaman así? Espíritu oculto, espíritu cerrado o espíritu abierto. Vamos a empezar con el primero, Agditi, espíritu oculto, que significa oculto en latín. Espíritu oculto. ¿Por qué se llama así? Porque es oculto. El espíritu oculto, amados, a diferencia de muchos otros demonios, no se manifiesta. La persona puede estar poseída por demonios, pero el demonio no se le va a manifestar, o sea, no va a hacer nada, no va a hablar, no va a manifestarse, no va a convulsionarse la persona, no va a hacer absolutamente nada de eso. No va a hacer absolutamente nada de eso, amados, nada, pero nada de eso. Entonces, el demonio, amados, no va a hacer absolutamente nada, pero nada de eso, sino que se va a mantener, como su nombre lo dice, oculto. La persona puede actuar normalmente, puede estar en una congregación, pero tiene un espíritu agdite, un espíritu oculto, no se manifiesta. Al demonio no le interesa ser visto. A este tipo de espíritus no les interesa ser vistos, no les interesa manifestarse, no les interesa absolutamente nada. Lo único que quieren es simplemente estar ahí en la persona, causarle ciertos daños y se acabó. Pero no se va a manifestar el demonio. Por eso así se llama, espíritus ocultos, porque no hacen absolutamente nada, amados. Los demonios agditi o ocultos son los que se esconden en el interior de la persona
sin manifestarse de ningún modo. No se van a manifestar de ninguna forma se van a hacer notar. La persona nota un cambio en su vida, siente cosas extrañas que le hacen sospechar que hay una fuerza que ha entrado en ella. Incluso hasta puede experimentar fenómenos más allá de lo natural. Es decir, amados, ¿por qué sabemos que la persona tiene un demonio? Porque la misma persona lo siente, porque siente que algo está mal en ella, porque siente que algo, por ejemplo, un muchacho que no había manifestado demonios, sino tiempo después, a mí me platicó. Bueno, yo estaba durmiendo en la casa de mi novia, estaba en una cama aparte, estaba dormido y soñé o vi, lo vio, no lo soñó, que un demonio abrió la puerta de la casa desde la entrada. Un demonio muy extraño, con su forma era muy extraña, corrió desde la entrada de la casa y brincó sobre mí y entró en mi cuerpo, entró a través de mi estómago. Y entonces la gente con espíritus agditi tienen experiencias de este tipo. Es decir, si están viendo cosas, están oyendo cosas, se sienten extraños. Si ellos mismos sienten que algo ha pasado en ellos, algo ha entrado a ellos, no es normal lo que está pasando, pero a la vez el demonio no se manifiesta, no le interesa hacerse notar. Es un demonio oculto, por eso así se llama en su clasificación. Son demonios ocultos, amados, amén. Pero la segunda rama es el demonio. Entonces estos demonios van también en grado de agresividad y de poder. Entonces en la segunda clasificación son los demonios clausi o demonios abiertos, cerrados, perdón, demonios clausi, que significa cerrados. ¿Por qué significan o se llaman demonios cerrados? También tiene una explicación a esto, amados. Los demonios clausi hacen que la persona cierre los ojos al entrar en trance, baje los párpados y se queden en blanco sus ojos. Gritarán tal vez y harán ciertas cosas, pero en la mayoría de las veces estos espíritus son prácticamente mudos, no van a hablar más allá. Hay una diferencia, amados, por eso decíamos, para que tú te acabes con mitos, leyendas y cosas como esas y entiendas realmente qué pasa en el mundo espiritual. Los demonios clausi, o su traducción sería los demonios cerrados, se manifiestan en la persona. El demonio agditi no se va a manifestar, amén. El demonio clausi sí se va a manifestar, el demonio cerrado. Pero ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar tirando a la persona, o sí, la mayoría de veces se cae en la persona, queda con los ojos blancos, pero la característica de este demonio es que siempre va a dejar a la persona con los ojos cerrados. La persona, por eso se llama así, nunca la persona va a abrir los ojos. Nunca va a abrir los ojos, no va a hablar con la persona que tiene enfrente, simplemente se va a convulsionar, va a hacer algo extraño, se va a sentar, se va a desmayar, pero nunca va a decir una palabra. O es muy raro que diga algo. Tal vez llora, tal vez grita, como ya te expliqué, de una forma muy fuerte, pero nunca va a hablar prácticamente. Y tampoco va a abrir los ojos. La característica principal de esto es que los ojos los mantienen totalmente cerrados en todo el trance de liberación demoníaca. La persona tiene los ojos en blanco porque los tiene, por supuesto, hacia arriba o hacia abajo, y la persona nunca va a abrir los ojos. Por eso así se llama este demonio. Este demonio lo hemos visto manifestado mucho, sobre todo en mujeres. Este demonio se manifiesta mucho, pero mucho en mujeres. La razón no sé, pero eso lo hemos visto. La mujer normalmente, cuando la persona tiene demonios, no hace otra cosa más que tirarse al suelo, convulsionarse, gritar, etcétera, etcétera, pero hasta ahí, no hace más, no habla contigo, no empieza a dialogar contigo, no dice nada, simplemente se manifiesta de esta forma y entonces tiene los ojos totalmente cerrados, no los abre en lo más mínimo. Por eso es un demonio clausi, un demonio que tiene a la gente con los ojos cerrados. Esta persona que manifiesta este tipo de demonios, clasificación B por llamarlos así, no son agresivos. La persona no va a intentar dañar al otro, está al frente a otro, no le va a decir nada, no lo va a agredir, no lo va a ofender, no lo va a intentar lastimar, no va a agarrar algo para aventarlo, no va a hacer absolutamente nada de eso. Simplemente es un trance en el que entra. Yo vi a una persona, a un varón, a muchas mujeres, pero un varón que tenía este tipo de espíritus, había entrado en cierto espiritismo, estaba sentado así como ahorita yo estaba, se levantó, era una persona muy alta, se levantó, pasó así enfrente de mí, se tiró al suelo, se puso en forma de cruz y empezó a convulsionarse sin abrir para nada los ojos. No gritó, no ofendió a nadie, no intentó lastimar a nadie, etcétera. Se intentó levantar solo, levitar, que es algo que hacen los demonios, pero no intentó lastimar a nadie. Es un demonio clausi.
un demonio que mantiene a la persona con los ojos cerrados y muestra todas estas características. El tercer demonio, amados, es mucho más alto en todo sentido. Ese sí es ya más peligroso. El tercer punto es el demonio aperti, que significa abierto. Los demonios aperti o demonios abiertos, su nombre lo dice por eso, porque son espíritus inmundos que mantienen a la persona aquí sí con los ojos abiertos. Esta es la diferencia principal. La persona va a manifestar los demonios, amados, y la persona, amados, aquí va a tener todo el tiempo los ojos abiertos. Una mirada llena de odio, una mirada llena de rencor, de furia, y va a hablar con la persona aquí sí. Entonces, este demonio sí habla con los demás. Esta persona va a mirar al otro retadoramente, con odio, y va a empezar a ofenderlo, va a amenazarlo, va a intimidarlo, que es muy común entre los demonios, y va a hablar en otros idiomas, va a hablar en lenguas demoníacas, va a hablar en el idioma que se le pegue la gana, porque pueden saber cualquier idioma. El caso es que la diferencia que este Shed, este demonio, amados, sí se va a manifestar de esta manera. Va a hacer que la persona sea agresiva. Esta persona sí puede agarrar armas para golpear a otro, sí puede ofender, sí puede amenazar, sí puede intimidar, y es un ambiente espiritual sumamente pesado, amados. Y créanme, yo se los digo, es tiempo de prepararnos, amados, de estar conscientes, porque yo se los decía, amados, la persona viene a la congregación, amados, y piensa que todo es como color de rosa, cuando allá afuera hay todos estos demonios esperando para hacerle todo esto a ellos o a su familia. No hay que ignorar eso, amados. Y si no entendemos esto, amados, pobre de nosotros, porque el enemigo, amados, si lo creemos y si no lo creemos, si nos importa o no nos importa, él lo va a hacer de todos modos. A él no le interesa que tengamos fe en el diablo, amados. No le interesa que creamos en él, no le interesa que creamos esto o no. A él no le interesa eso, él simplemente lo va a hacer y se acabó. Pero prefiero yo prepararme cuando él ataque mi vida o la vida de mi familia, a permanecer, amados aquí, ignorando todo este mundo espiritual. Amén. Entonces, para eso son los temas, y Baruch Hashem, que muchas almas los están tomando. Seguimos. Entonces, los demonios abiertos son demonios que mantienen a la gente con los ojos abiertos, atacando, son muy agresivos, hablan. Estos demonios hablan a diferencia de los otros, y la mayoría de las veces se manifiestan en los varones. La mayoría de las veces donde más se ve estas manifestaciones son en los hombres, no en las mujeres. Los hombres son los que más sufren este tipo de manifestaciones, amados. Los demonios aperti, amados. Seguimos, amados, aquí. Vamos a prender la luz, veo acá. Seguimos, amados, aquí. Digo, hay mucha gente que no le interesa, hay mucha gente que se burla, yo lo sé, no acá, sino en internet o en otras partes, amados. Pero yo te decía, yo he visto muchos casos de estos, muchos, y los sigo viendo, amados. O sea, ayer te decía, me habló la doctora de su casa que está llena de demonios. Entonces, amados, yo lo menos que haría, miren lo que pasó, qué experiencias tan tremendas, amados. Miren, yo hace tiempo, para que veas qué terrible es la ignorancia, amados, en ese sentido de lo espiritual. Hace tiempo un muchacho se estaba burlando de esto, y entonces hacía bromas respecto a los espíritus inmundos. Era creyente, no era impío, y se burlaba totalmente de esto. Decía que no existía, o que era una broma, o cosas como esas. Se burlaba, amados. Un día, amados, se le manifestaron delante de él demonios, y ya no sabía ni a dónde correr, ya no sabía dónde meterse, amados. Entonces te decía, amados, al diablo no le interesa si yo lo creo o no lo creo. Al diablo no le interesa si yo me burlo o lo acepto. Al diablo no le interesa, amados ajín, si yo me consagro o no. El diablo va a atacar de una o de otra forma. El diablo va a atacar de una u otra forma. Si yo lo tomo en serio, Baruch Hashem, por mi vida. Y si no, amados, qué triste, amados, porque te decía, he visto experiencias también muy trágicas de personas que ya no saben dónde meterse. Me hablan a las 2 de la mañana, pasó esto, me están manifestando demonios, etcétera. Mi esposa empezó a manifestar demonios, etcétera. Pero ¿por qué llegan a ese punto, amados? Por todo esto. Porque toman a juego, amados, la palabra del Creador, y la toman muy poco. Y después, cuando pasa, amados, perdónenme, amados, pero ya no hay dónde correr. Ya es demasiado tarde. Así que tómalo en serio, sé sabio, tómalo en serio, amados. Tómalo en serio. Un hermano me decía, estos temas no se dan comúnmente, y no se dan. Porque inclusive los que predican se burlan de estos temas. Porque inclusive la gente que tenía que enseñarlos no los enseña.
La gente que debería de predicar de esto anda predicando sobre el reptilianos y cosas sin sentido, en vez de predicar, amados, cosas que realmente valgan la pena. Amén. Entonces, seguimos adelante, amados. Tómalo y vas a ver que el Eterno te va a ayudar en todo tiempo y en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos espíritus vengan a la persona, amados? ¿Qué es lo importante? Recuerden, la Torá es un libro de prevención, no de medicina. La Torá es un libro de prevención, no de medicina. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Torá no es para que ya estemos, que la Torá nos salve de un problema ya que nos metimos en el problema. La Torá es para que no vengan los problemas en nuestra vida, amados. Para eso es la Torá. El Eterno dio la Torá para que no vengan los problemas a nuestra vida. No para que cuando ya estemos en medio de un lío, busquemos al Eterno. Esa no es la función de la Torá principalmente. Entonces, los espíritus vienen a una persona, amados. Número uno, porque ha hecho un pacto con el diablo literalmente. Porque la persona busca al diablo y por supuesto que lo encuentra, amados. Y de una forma terrible. Entonces, la persona ha hecho pactos con el enemigo de una u otra forma. Ha asistido a sesiones espiritistas, a cultos satánicos, a ritos esotéricos otra vez, y muchas veces hijos son ofrecidos al mismo Satanás, y tal vez ha sido víctima de un maleficio, etcétera. El caso es que siempre hay alrededor de ello girando un mundo de ocultismo. ¿Recuerdan? No es que la persona haya estafado a alguien y quedó poseído. No es que la persona se haya robado algo y quedó poseído. No. Lo que trae demonios, ¿qué es? El ocultismo, amados. Aunque la persona no haya sido tan mala, pero se metió tantito al ocultismo, ya fue suficiente. Y así en cualquier rama, amén. Entonces, la gente piensa, amados, que los pecados provocan la posesión. Es decir, una persona que es un ratero, va a robar durante 50 años y va a quedar poseído. No, posiblemente no. Porque el robo no es en sí lo que trae realmente la posesión. ¿Qué va a ser? El ocultismo, amados, en cualquiera de sus ramas. Entonces, debe de abrir esa puerta directamente al enemigo. Nunca se contagia la posesión. Eso también es importante que lo aprendan, amados. La posesión no se contagia. Vivir con una persona poseída no supone ningún peligro de que se pegue algo a la otra persona. Es decir, una persona en alguna casa o cerca de ahí está poseído, no significa que también la otra persona va a quedar poseído. No es eso. Cada uno es independiente. Cada uno hace su propia labor, amados. Entonces cada uno es importante para el Eterno y cada persona decidirá a quién va a llamar a su vida. Amén. Pero aquí queda una nota bien importante. ¿Por qué? Porque la hemos visto. Porque la hemos visto, amados. Y esto es real y por eso se los tengo que comentar. No se contagia la posesión demoníaca. Si a mi lado está una persona poseída, no me los va a contagiar. Pero sí hay un punto muy importante, amados. Las relaciones sexuales son los vínculos perfectos para la transmisión de demonios. Las relaciones sexuales son los vínculos perfectos para la transmisión de demonios. Si una persona está íntimamente con una persona poseída, sí es posible que quede también poseído. Esto sí lo hemos visto. Un muchacho una vez que manifestó unos demonios terribles, amados, es porque él no había practicado nada de ocultismo, pero se acostó con una bruja literalmente. Literalmente se dedicaba a la brujería a la persona, se acostó con ella, quedó poseído terriblemente por demonios. Y así en muchos casos, las relaciones homosexuales, el buscar tal cual prostitución, cosas como esas, sí provocan posesiones demoníacas. El demonio no se contagia, la posesión no se contagia, pero sí, amados, el vínculo más fuerte para que un demonio pase a otra persona son las relaciones sexuales, sobre todo, por supuesto, ilícitas. Eso que ni qué. Es una fuente también muy grande y muy directa a espíritus inmundos, amados. Ahora bien, ¿para qué el enemigo va a poseer a otro? ¿Para qué va a poseer al otro, amados? No hay otra forma o no hay otra razón por la cual, amados, el enemigo va a poseer a una persona si no es porque lo quiere hacer sufrir. El enemigo quiere hacerlo sufrir y por eso lo posee, amados. Entonces, Elohim también permite que esto pase, porque a fin de cuentas, el Eterno permite que una persona quede poseída, amados. ¿Con qué sentido? ¿Con qué razón? Bueno, porque muchas personas, bendito sea el Eterno, amados, que también nos tocó ver, bendito sea el Eterno, que nos ha permitido esa experiencia para bien. Muchas personas que han estado poseídas vienen al arrepentimiento, son libres y buscan del Eterno. Entonces, el Eterno permitió la posesión demoníaca para que buscaran del Creador y fueran salvos.
Bendito sea el Eterno por su sabiduría, amados. Entonces permitió que el enemigo los atormentara, tomara posesión de ellos. ¿Para qué? Para que el hombre, ya siendo atormentado, buscara del Creador y se salvara, amados. Esa es la sabiduría infinita y bendita de nuestro Creador, amados. Ahora bien, como vimos, ya casi concluyendo el tema, amados, todas estas personas, por supuesto, manifiestan infinidad de cosas, amados. Hablan en otros idiomas, idiomas desconocidos, muestran gran fuerza física, pudiendo levantar, muchas cosas a la vez, una fuerza física extrema. También se puede dar conocimiento en las cosas ocultas e inclusive levitar. Una persona poseída puede hacer todo esto porque está ayudada por espíritus inmundos, amados. Ahora bien, ya casi concluyendo, amados, si dudamos de esto, amados, es como caer en una herejía. El dudar que todo esto existe es semejante a una herejía, amados. Pensar que no existe este mundo ni todo esto es una herejía. Entonces, hay otra superstición dentro de las personas, amados, que se piensa, ya estamos concluyendo, que los espíritus de los muertos pueden poseer a otra persona. Hemos hablado hasta ahora de los demonios, que por supuesto poseen a otra persona. Mas, sin embargo, hay muchas gentes que creen que los muertos, los espíritus de los fallecidos, pueden poseer a una persona. Y entonces dicen que fueron a un panteón y un espíritu de un muerto lo poseyó. ¿Esto es real? ¿Realmente una persona fallecida puede poseer a otra persona? Por supuesto que no, amados, por supuesto que no, en lo más mínimo. Es un demonio en los 100% de los casos. Aunque diga el demonio que se llama fulanito de tal, aunque diga el demonio que es la abuelita, aunque diga el demonio lo que quiera, es el demonio. Es un mentiroso y es el demonio manifestado en la persona. Un espíritu humano no puede poseer a otra persona. Ahora bien, ya después veremos este tema, amados, cuando hablemos sobre la existencia o no del infierno. ¿Existe o no el infierno como lo conocemos? Después hablaremos de este tema ya en la última serie, amén. Vamos a hablar de este tema con citas, no con tradición rabínica ni nada. Con las citas del Tanakh, amados, vamos a hablar qué dice la Escritura de la vida después de la muerte. ¿A dónde vamos al morir? ¿A dónde vas a ir al morir si te preguntan? ¿Qué responderías si te preguntan? Oye, usted va a una congregación, ¿verdad? ¿Y a dónde voy si me muero? Pues fíjese que te vas al cielo con los ángeles y demás, o al infierno donde está el diablo. No, amados, todas esas son tradiciones católicas. Debemos de tener un concepto real. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Porque lo que viene después es lo verdadero. Lo que estamos viviendo hoy es lo momentáneo. ¿Cuántos años vamos a vivir? Solamente el Creador lo sabe. Eso es momentáneo. Lo más importante es lo que viene después de esta vida, y ahí debemos de poner nuestro corazón y el estudio a todo eso. Amén. Entonces, sin lugar a dudas, amados ajín, el enemigo posesiona personas, y es por eso que hay crímenes tan sanguinarios, etcétera, etcétera. Hay gente que mata por diversión. Todo eso es gente que está poseída por demonios, sin lugar a dudas. Gente cruel en todo sentido, es gente ya poseída por demonios, etcétera, amados. Conclusión de este tema, amados, que no va a ser el último. Si el Creador lo permite, todavía habrán unos 2 o 3 temas más. Conclusión de este tema, amados. ¿Cuál es la solución a una persona poseída? ¿Qué solución tiene una persona poseída por demonios? Sin lugar a dudas, es la liberación demoníaca que existe. Sin lugar a dudas, la liberación demoníaca. Que alguien ore por esa persona para que los demonios salgan de esa persona. Que alguien ore para que los demonios salgan de esa persona, amados ajín. Pero, ¿cuál es la verdadera solución a la liberación? También hablamos eso de las casas, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la solución a una casa? Ir a orar, echar fuera a los demonios, sacar anatemas. Pero ¿cuál es la verdadera solución? Que la persona viva en santidad y que los demonios no vayan a esa casa. ¿Cuál es la solución a una persona? ¿Hacer liberación? Sí. Pero ¿cuál es la verdadera solución a una persona? Que la persona doblegue su vida ante el Creador, y así la persona será libre totalmente, amados. Que la misma persona doblegue su alma al Creador. Y este consejo, amados, yo lo escuché de una persona que lleva como 30 años dedicándose a la liberación demoníaca. Él dijo en una conferencia que tuvo: miren, yo puedo llegar y veo todo el tiempo gente ahí manifestándose, gente hablando en otros idiomas, eso es lo normal. Y se puede orar, dice, y los demonios se van a ir, eso no cabe duda. Pero yo he aprendido en 30 años de experiencia, dice esta persona es de Europa, me parece, dice, lo que yo he aprendido es lo siguiente:
Si la persona se arrepiente de sus pecados, se congrega para empezar, vive en santidad, vive buscando al Eterno, los demonios se van a ir automáticamente. Sin necesidad de que alguien ore por él, sin necesidad de que alguien lo unja, sin necesidad de que alguien vaya y le exorcice, como le dicen los cristianos, sin que nadie le haga eso. Basta que la persona se consagre, la persona va a ser libre por gracia del Creador. Pero si la persona no se consagra, amados, nunca entonces encontrará paz en su vida. Vamos a Santiago capítulo 4 para terminar. Jacob capítulo 4 para terminar, amados. Santiago, Jacob capítulo 4, verso 7 para terminar aquí en esta noche. ¿A dónde vamos al morir, amados? ¿A dónde vamos? ¿Al cielo? ¿En serio? ¿A dónde vamos al morir? Porque David decía, en el sepulcro ya no hay memoria de ti. Y en el Sheol, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a exaltar? Cuando yo me muera, ¿cómo te podré exaltar? ¿Por qué David oraba así? Porque Salomón dijo, los muertos ya nada saben. Ya no hay memoria de ellos, su odio, su amor han muerto, han perecido. ¿Por qué ellos hablaban de esa forma? ¿A dónde vamos al morir? ¿A dónde estamos al morir? ¿A dónde va una persona en pecado cuando muere? ¿A dónde voy yo si vivo en santidad cuando muero? ¿A dónde voy? ¿A dónde estaré en el día siguiente? Si hoy muero, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a estar? ¿Te das cuenta que eso es importante, amados? Y muchas veces, amados, ni tan siquiera sabemos qué responder. ¿Quién sabe a dónde iremos? No tengo la menor idea. La Torah nos dice a dónde iremos, amados. Amén. Jacob capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente, ¿lo tenemos, amados? Dice de la siguiente forma, ya para concluir. Sométanse pues a Elohim, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué? Sométanse pues a Elohim, resistir al enemigo y huirá de ustedes. Amén. Entonces, ¿cuál es la mayor liberación o la mejor liberación? Es esta. Someterse al Creador, amados. Me someto al Creador y los demonios huyen de mi vida, huyen de mi mente, de mi cuerpo, de mi ser, de mi casa, donde sea que estén metidos, van a huir, porque la persona se ha sometido al Creador, el enemigo, por lo tanto, amados, debe huir de la persona, no puede quedarse, tiene prohibido quedarse en un lugar donde no hay legalidad. Amén. Entonces, hasta acá el tema de esta tarde aquí, y vamos entonces a ponernos de pie para agradecer al Creador por su bendita palabra.